de último momento que tenemos en La Nación PM. Nuestro compañero Gustavo Carabajal tiene información sobre la pericia psiquiátrica del agresor de Belgrano. Caraba. ¿Qué tal, Leonora? Tenemos acá el informe de los médicos del gabinete interdisciplinario que evaluó a Sebastián Damián Villarreal y consideraron que es un peligro para sí y para terceros y recomiendan su internación justamente en un instituto neuropsiquiátrico. Recordemos, acá lo vemos a este hombre blandiendo el cuchillo de carnicero y el informe que indica se recomienda su internación involuntaria en institución especializada de salud mental. Se considera el diagnóstico presuntivo de descompensación psicótica en trastorno psicótico crónico y retardo mental. Se indica su remisión a una institución neuropsiquiátrica para diagnóstico y tratamiento hasta cesar su peligrosidad para sí o para terceros. Sostienen los médicos que lo entrevistaron que en el examen estaba vigil, lúcido, angustiado, pueril, globalmente orientado, euproxéxico, que significa que tenía una atención normal, disnérico, eubúlico, con conciencia de situación y sin conciencia de enfermedad. Se mostró como un activo colaborador con aquellos médicos que lo entrevistaron y también con pensamiento del curso normal y contenido concreto. Refiere no presentar alteraciones sensoperceptivas ni impresiona presentarlas en el momento del examen. Pero recordemos, según los psiquiatras que examinaron a Sebastián Villarreal, que sigue internado hasta pasado el mediodía, estaba internado en el Hospital Tornú, donde se estaba reponiendo de la herida en el glúteo. Acá lo vemos a Sebastián Villarreal. Sí. Según los médicos, Eleonora es una persona peligrosa para sí, para terceros, y se recomienda su internación, su traslado en un instituto neuropsiquiátrico. Además, consideran que tiene un trastorno psicótico crónico y retardo mental. Ahora, Caraba, es impactante la pericia psicológica que nos estás transmitiendo. ¿Había antecedentes? Digo, ¿había sido tratado en algún otro momento? Mirá, ¿Se sabe si tuvo este diagnóstico previo o no? No previamente, y lo que manifestó el hermano es que él, a partir del hecho de la cuarentena, había tenido algún tipo de conducta extraña. Por ejemplo, había comenzado a hablar solo. Eso es lo que dijo el hermano. Hablaba solo. Hablaba solo, pero nada más. Él anteriormente... A ver, él no es el agresor que tenía problemas psiquiátricos y que termina matando a Juan Pablo Roldán, el policía asesinado en San Martín de Tours y Figueroa Alcorta. Tampoco es la persona que hace 15 días atacó en Retiro a otro policía, quien sí había sobre él una serie de antecedentes psiquiátricos. Esta es una persona que aparentemente tenía una patología psiquiátrica y nadie sabía nada al respecto. Es importante remarcar que si se confirma este diagnóstico, Leonora, sí, es inimputable. Claro. Entonces, convengamos esto. La causa está todavía a cargo del fiscal contravencional de la ciudad, el doctor Kessler, pero se declaró incompetente después de haber leído el informe que yo compartí con ustedes, que me acercó recientemente Gabriel Di Nicola, sí, y que de esa forma, al declararse incompetente, porque sostenía que no había sido únicamente un hecho de lesiones graves, sino que esto fue un intento de femicidio, correspondía que la causa sea investigada, sea instruida por la Justicia Nacional de Instrucción, o sea, un juez ya en lo criminal. Claro. Y él se declaró incompetente. Le pasó la causa a la Cámara Nacional y Correccional del Crimen, que tenía que definir por sorteo a qué fiscal y a qué juez le recaía el expediente por este hecho que estamos viendo en pantalla. Ahora, Caraba, vamos a hacer una cosa. Vamos a sumar a Carmelo Napoli, el perito psiquiatra, para interpretar estas pericias psicológicas que nos traes en este momento. Carmelo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Bien. tardes a todos. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal, Carmelo? Bien, ¿Cómo Carmelo, te va? muchas gracias por atendernos. Bueno, aquí nuestro compañero Gustavo Carvajal acaba de leernos esta pericia psicológica del agresor. Lo principal es que habla de un peligro para sí mismo y para terceros y que también habla de un trastorno psicótico crónico y retardo mental. Me gustaría tu interpretación con respecto a esto, Carmelo. Bien, dos o tres cosas, Gustavo seguramente lo estará en conocimiento, la Ley de Salud Mental que nos rige desde el año 2010 y que se reglamentó en el 2013, dejó de utilizar ese término de peligro para sí o para terceros por riesgo cierto e inminente. Es más o menos lo mismo desde el punto de vista médico-psiquiátrico, y quizás peligro para sí o para terceros era más jurídico que médico. De cualquier manera, más allá de la interpretación que se le da a esto, que después quizás con debate y con tiempo podemos ver qué pasó con la Ley de Salud Mental y por qué pasa lo que pasa, el trastorno psicótico crónico es un trastorno severo, por supuesto, es una condición que tiene el individuo con la incomprensión de la realidad y con la desviación del juicio. Es decir, que esta persona no está conectada con la realidad, sino conectada con una realidad propia, paralela, que bueno, lo lleva a hacer cosas que hasta que no se cumplan, o en este caso tal vez una obsesión, tal vez algo rumiante en su pensamiento, que necesitaba sí o sí concretar, porque, bueno, Gustavo sabrá seguramente, y vos también, que esta persona logró terminar un curso de refería, o sea, ha hecho algunas cosas y quizás en algún momento se notaba alguna falta de control de impulsos, se notaba alguna falta de control de la ira y que de alguna manera no llamaba tanto la atención, pero claro, si uno no tiene control, no tiene seguimiento, seguramente estas cosas se van a repetir, como pasó en Tucumán y como recién bien decía Gustavo, lo que pasó con el policía. Pero, a ver, tengamos en cuenta que muchas de estas cosas son por la pandemia y muchas cosas tienen que ver con la nueva Ley de Salud Mental que no, no interna involuntariamente a las personas y que es un ingreso restrictivo a la internación. Y la internación voluntaria es otra cosa, pero bueno, tampoco tiene control de la evolución y tampoco tiene control del alta. Es decir, que la Ley de Salud Mental tiene muchos vicios de aplicación que nos deja a los médicos y a todos los que intervienen en salud mental en una situación de desprotección, porque están teniendo en cuenta que la internación atenta contra la libertad de la persona y no contra la salud de la persona. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, Carmelo, perdóname, no, es interesante lo que está marcando. Ahora, vos decís, esto sucede por la pandemia o la cuarentena. En realidad, esto se exacerba, ¿no? En la cuarentena o en la pandemia. Ahora, un diagnóstico crónico como este, ¿puede no haber sido detectado previamente y ahora haber explotado de manera tal que haya sucedido lo que sucedió ayer? Bueno, por supuesto que es factible. Vos fijate que, por ejemplo, la descriminalización del artículo 34, es decir, terminar con los hospitales psiquiátricos o neuropsiquiátricos para internar a este tipo de pacientes en los hospitales generales, teniendo en cuenta que, bueno, a veces parecía que los médicos eran los culpables del estado de los institutos mentales o de los hospitales monovalentes, y de pronto se habló de la deshumanización de los tratamientos psiquiátricos, de las drogas que se daban para condicionar su libertad, de la internación, de esa hospitalización que no sale nunca, de esa internación crónica, de esa falta de socialización de los pacientes psiquiátricos, ha provocado en defensa médica que inclusive internar a un paciente cuando, por ejemplo, en este caso se dan las condiciones, si hubiera una condición distinta a la internación, los profesionales, en este caso, tienen que utilizar los otros elementos, es decir, las otras pautas de contención que no sea la internación. Y la internación tiene que ser lo más breve posible porque es restrictiva. Entonces vos fijate que todo esto genera, por supuesto que ahora dentro de las 48 horas el juez interviniente va a tener que indagar un poco más, a ver si realmente es o no imprescindible la internación.
va a tener que indagar acerca de la cuestión social, de la cuestión, digamos, de contención familiar que pueda tener, para ver si realmente en lugar de la internación puede darle otro tipo de contención. Estas cosas, les vuelvo a repetir, están causando un trastorno muy importante y va a faltar no mucho para que todas estas personas, que inclusive ya no se habla de enfermedad mental, sino se habla de padecimiento mental, que anden por la calle tratando de ver como cuando nosotros éramos chicos, vio que había siempre un loquito en la cuadra, que uno siempre le temía, que uno siempre se escondía. Bueno, en otras partes del mundo, cuando no hay presupuesto para esto, seguramente esos pacientes salen a la sociedad y van a causar este tipo de... Pero Carmelo, es todo un peligro. Sí. ¿Sabes por qué te digo? Porque este es el tercer episodio en un mes y medio que tenemos. Juan Pablo Roldán, policía asesinado en San Martín de Tours y Figueroa Alcorta. Un policía de la ciudad al que un agresor le saca el arma y empieza los tiros contra toda la gente en calle 15 y Ramos Mejía, ahí en Retiro. Y ahora esto... En este episodio y en el de Retiro, no hubo muertos de milagro. Esto es lo que nosotros visibilizamos. Claro. Esto es lo que nosotros visibilizamos. Vos fijate en qué lugar, cuando estas cosas se implementan, por ejemplo, se cierra un hospital monovalente y se tiene que tratar en un hospital público, donde el hospital público tiene escasos recursos y escasos, digamos, inmuebles y escasos salas para tratar a este tipo de pacientes, se va a complicar. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta, fíjense que esta ley que nos rige con el decreto, bueno, de 603 del 13, equipara al psicólogo, al asistente social, al enfermero como parte integrante del gabinete con los mismos, digamos, con las mismas obligaciones, cuando la formación de estos profesionales es completamente distinta. Claro. Es decir, hay una incumbencia profesional que también hay que tenerla en cuenta, porque esta ley tiende, Gustavo, perdón muchacha por lo que voy a decir, tiende a la antipsiquiatría. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer con esta ley, porque estas cosas se visibilizan ahora, pero después van a tener una descontención de estos pacientes que van a andar por la calle y van a provocar mucho desmadre. Claro, es importante esto que estás marcando. Se va a ver perturbada. Sí, Carmelo, digo, Gustavo, te propongo que vos le vayas leyendo parte de esta pericia psicológica, Carmelo, así él la va interpretando a esto que compartíamos hace un minuto nada más. Recién te contamos parte, ¿no, Carmelo, de lo que nos acaba de llegar de información. Te escuchamos, Carabá. Se recomienda remisión a institución neuropsiquiátrica para diagnóstico y tratamiento hasta hacer cesar su peligrosidad para sí o para terceros. También el equipo interdisciplinario de salud mental de Guardia indica su internación en institución especializada por salud mental. Está bien, perfecto. Esa es, digamos, la situación anterior a la aplicación de esta ley, donde se regía precisamente por un diagnóstico de urgencia, por decir así, y cuando uno notaba que podía tener una actitud autolítica o una actitud de agresión a terceros, intervenía y diagnosticaba presuntivamente en este caso, y después, bueno, recomendaba la internación hasta que cese precisamente lo que nosotros llamamos en la actualidad riesgo cierto inminente, es decir, riesgo cierto inminente de que va a provocarse un daño a sí mismo o un daño a claro, o a terceros. Carmelo, te agradecemos enormemente por este tiempo. No, buenas tardes a ustedes, Gustavo, un placer como siempre. Igualmente. Buenas tardes. Carabá, la seguimos en un ratito. Dale, cómo no. Dale, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.